Muy buenas, locos, ¿qué tal? Volvemos hoy con un vídeo en el que voy a hablaros no de algo mío, sino de un proyecto de mi gran amigo, el escultor Jesús, Dante Rockford. Muchos le conocéis porque fue quien esculpió varias de mis figuras, en concreto Animatronic Guananeco. Tenéis un vídeo muy guapo en el que os enseño el proceso que seguimos los dos. Y también los yokai en versión Keshi que sacamos, era un pack de 4 figuras muy chulas y él también fue el escultor de ellas. Este proyecto suyo es un show en el que él quería reflejar su trabajo para distintos artistas, su escultura y bueno, hablar un poco de los Art Toys para el público de México. Y él empezó a trabajar en él en 2020. Lo que pasa que ya sabemos qué pasó en 2020, ¿no? Todos lo sabemos, nadie ha vivido debajo de una piedra. Y bueno, la pandemia se lo puso un poco difícil porque, claro, cuando quieres hacer un show que es presencial y no se puede juntar la gente, básicamente es imposible. Pero él es un guerrero, o sea, se lo puso difícil la pandemia, pero él siguió trabajando junto con el museo donde se iba a realizar, que es el Museo de Acertijo en México, en Laguna Durango, pues para que cuando la pandemia lo permitiera, ese show estuviera listo para realizarse y con la calidad que él buscaba. Como os digo, Dante Rockford lo que busca con este show es darnos su perspectiva sobre pues, las ilusiones de la infancia, ¿no? Cómo los juguetes nos han perseguido, han estado ahí desde pequeños, desde que éramos muy pequeños. Y bueno, él nos explica pues, ese proceso de creación de los toys desde su punto de vista y mostrándonos el trabajo que ha hecho para un montón de artistas, entre los que tengo el gran placer de estar yo también, ¿no? Entonces, bueno, pues en México podéis ver algunas de mis piezas en esta exposición. Quienes seáis de México o estéis por allá de paso, podéis visitar el show desde ya. O sea, el show ya se estrenó y sigue hasta el 31 de este mes de mayo, así que si queréis verlo, daros prisa, pasaos por el Museo del Acertijo y disfrutadlo. Pero yo creo que lo mejor, en vez de hablar yo tanto, es que el propio Dante Rockford nos explique un poco el show y ver un poco, por los que no somos de México, que podamos también disfrutarlo un poquito con las imágenes que Dante Rockford me ha enviado. Así que os dejo con él, chicos. Ok, muy bien, pausemos las cosas y aclaremos esto. Ese chico guapo, carismático, atlético y de buen ver, de muy buen ver, soy yo, Dante Rockford. Bueno, quizá no tan así. Y esa pequeña criaturilla, ese bichín feo y sin una pizca de carisma. Ok, tranquilo, lo haré de nuevo. Y esa pequeña criaturilla, ese Adonis de la imaginación y la animación, es mi mejor amigo Noisy Boy. Coleccionables, estas figuras de diseñador son una nueva manera de expresar ese amor, esa pasión hacia el coleccionismo y la nostalgia de diferentes etapas de nuestra vida. Decidí realizar esta galería junto con mi compañero en crimen, Noisy Boy, con la intención de expresar y dar a conocer todo este mundo de los coleccionables, los art toys y principalmente el 3D a mi manera. Personajes propios, colecciones con otros artistas. Esta galería está repleta del trabajo que he realizado tanto para mí como para todos aquellos verdaderos artistas y empresas a los cuales algunos los puedo llamar amigos y han creído en mi arte como diseñador o como escultor y como a mí me gusta mejor llamarme como un imaginador. Ha sido totalmente un honor para mí el poder trabajar con artistas de diferentes ramas como la pintura, la ilustración, la música, graffiti, entre otras. Y esta galería está realizada para poder expresar ese cariño que les tengo a cada uno de ellos y dar a conocer dentro de mis posibilidades este método de expresión artístico que estuvieron imaginando y que yo tuve la oportunidad de materializar en 3D, ya fuera con la escultura, ya fuera con el diseño o incluso aportando al desarrollo artístico de la pieza. He podido colaborar con grandes artistas como Chris Lee, Christian Michael, Joy Feldman, Javier Jiménez, Daniel Fernández, Javier Ledesma, entre algunos otros artistas que de verdad una disculpa si ahorita no los nombro, pero realmente son muchos artistas con los que he podido colaborar, gracias a Dios.
también con marcas, Netflix, estuvimos un tiempecito ahí también con Funko, con DreamWorks. Entonces gracias a Jehová Dios, pues he podido colaborar con artistas que yo admiro muchísimo y también con diferentes marcas. Siempre he creído que si eso que imaginas es real para ti, puede ser igual de real para los demás. Así que bienvenidos a nuestra galería. Soy Dante Rockford y esa pequeña criaturilla es mi mejor amigo y... Es un genio de la imaginación. En fin, chicos, a mí me ha parecido magnífico, se lo ha currado un montón. Espero que quienes podáis disfrutar de él en persona lo hagáis. Por favor, id y subid fotos y compartidlas. Desde aquí le doy las gracias a Dante Rockford por cederme este material para que todos puedan disfrutarlo. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber trabajado conmigo y por haberme dejado esas figuras tan increíbles como Animatronic Guananeco, que ya sabéis que para mí fue como un sueño de niño hecho realidad. Como siempre, me encanta que comentéis, dejadme un comentario, dejadme un like. Ya sabéis que estos vídeos los hago por vosotros y para mí la motivación es esa, es que ver que estáis ahí, que lo estáis viendo. Me interesa, por ejemplo, escuchar de quienes sois de México, que me contéis cómo es la cultura del arte allí desde vuestro punto de vista. Para quienes no sepan qué decir, la palabra de hoy va a ser Dante Rockford, con eso yo sabré que me estáis viendo. Y no tengo mucho más que decir, chicos, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!